micrófono. Son las 8:36. Bueno, la Claxo, o Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una suprainstitución, vamos a decirlo así, porque está compuesta a su vez por varias instituciones que ha jugado desde hace bastante tiempo un rol relevante en ayudarnos en esta parte del mundo a pensarnos críticamente, ¿no? A pensar críticamente nuestros procesos políticos, sociales y históricos, nuestras políticas públicas y así sucesivamente. Bueno, es en este momento, en este año 2025, que desde nuestro país y con el apoyo decidido de la Universidad de Chile se está promoviendo la candidatura a su dirección ejecutiva de la profesora de nuestra universidad, Isabel Piper, a quien tenemos acá. Isabel, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá en la radio y por poder conversar esta mañana. Hola Patricio, hola Constanza, muchas gracias por la invitación. Sí, partamos explicando, ¿no? ¿Por qué es relevante, por qué es bueno para Chile que una académica chilena, que una académica de esta universidad aspire a la dirección de una institución tan relevante como Claxo? Sí, bueno, primero partir complementando la información que tú dabas y diciendo que en este momento Claxo es la organización de ciencias sociales y humanidades más grande del mundo. Es una organización que agrupa centros de investigación y redes de investigación en todas partes del mundo. Tiene algo así como 900, casi 1000 centros, 950 o algo así, ¿no? Y en ese sentido es el lugar que agrupa y que es un espacio de encuentro de investigadores e investigadoras, pero también de organizaciones sociales y que tratan de pensar o que piensan, ¿no?, sus países o sus realidades, y también del desarrollo de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, es un enclave, uno de los enclaves de pensamiento crítico más fuertes y uno de los que va quedando también en un contexto en que las universidades están cada vez más presionadas por una especie como de burocracia productivista, ¿no?, de capitalismo cognitivo, que le llamamos. Y en ese sentido, poder traer todo ese pensamiento, todo ese movimiento y toda esa reflexión a nuestro país es una gran cosa. No es que Claxo no esté en nuestro país, porque nosotros tenemos más de casi 30 centros miembros. La Universidad de Chile tiene 6 centros de investigación que son miembros. Sin embargo, no es lo mismo que su dirección está aquí y que haya un liderazgo que traiga, ¿no?, esas iniciativas aquí y que posicione también lo que es el pensamiento crítico en nuestro país. Isabel, buenos días primero, qué gusto tenerla acá. Usted tiene una amplia trayectoria de investigación en las ciencias sociales y en las humanidades, especialmente en memoria colectiva, derechos humanos. Si no me equivoco, me corrige, lleva 20 años en Claxo trabajando. En ese sentido, ¿qué aporte es necesario hacer desde Claxo y desde la directiva de Claxo en el momento también que estamos viviendo en el mundo? Bueno, es una pregunta muy importante porque nos enfrentamos a un momento en la geopolítica global en que hay un aumento un posicionamiento fuerte de las derechas y de las extremas derechas, un debilitamiento y una invisibilización y también una persecución de lo que es el pensamiento crítico y los movimientos disidentes, y es necesario una voz fuerte, ¿no?, que plantee una defensa de los derechos humanos, una defensa de lo que son los procesos de memoria histórica de nuestros países, y de memoria colectiva, y sobre todo que sea un espacio de refugio también para personas y colectivos que piensan críticamente sus sociedades y que tienen proyectos políticos emancipadores y que están siendo amenazados y perseguidos. Entonces, cualquier organización que sea hoy en día un refugio de personas, de colectivos y de pensamiento es fundamental y tiene que ser fortalecida. Sí, Isabel, a propósito de lo que decías en la pregunta anterior y continuando lo que te preguntaba Constanza, vivimos un momento donde pensar la sociedad es un acto que queda arrinconado muchas veces, ¿no? La idea de lo crítico se queda en el papel. Voy a poner un ejemplo. En muchos perfiles de egreso de nuestras carreras, incluyendo las de la Universidad de Chile, Isabel, aparece el tema de un periodista con pensamiento crítico, ¿no? Pero eso no necesariamente luego se materializa, ¿no? Entonces, hay de repente una deriva muy funcionalista. Tú lo planteabas desde la academia, pero déjame agregarte que también ocurre en los medios de comunicación, donde muchas veces hay un intento por reflejar la realidad, pero no por cuestionarla ni por pensar
realidades nuevas o cercos nuevos de lo posible. Quería preguntarte por eso, ya que Claxo es una institución que vincula academia con movimientos sociales, pero además con vocación de incidencia, ¿no? O sea, ¿cómo ves esta perspectiva de contribuir a que en nuestra sociedad pensemos un poquito más, ¿no? Y que no demos por normal lo que no necesariamente tendría que ser normal, ¿no? Eso es una de las tareas fundamentales de Claxo, tener un espacio para promover el encuentro entre distintas iniciativas que buscan efectivamente hacer ese ejercicio de pensarnos y también de pensar qué significa la crítica, ¿no? ¿Qué implica decir estamos haciendo un pensamiento crítico que, como tú decías, se ha puesto de moda? Entonces hoy día a nadie, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, le gusta decir que no es crítico. Todos decimos de nosotras que somos críticas, aunque a veces somos más criticonas que críticas, porque ser crítico significa también criticarse a sí mismo y a sí misma, y las formas de pensamiento que uno desarrolla y los proyectos que una misma está desarrollando o está promoviendo. Y eso es uno de los ejes fundamentales que nosotros también proponemos como nuestro programa de gobierno, por decirlo de alguna manera, que es pensar críticamente las sociedades, la región, el mundo desde Latinoamérica, ¿no? Porque entendemos el latinoamericanismo no como una Latinoamérica que solo se piensa a sí misma, sino que como pensar el mundo desde América Latina y el Caribe, pero también pensar nuestras prácticas académicas, nuestras prácticas de comunicación, nuestras prácticas de políticas institucionales y también nuestras prácticas de acción política, ¿no? Sí. Y eso, pensarlas críticamente, significa decir, bueno, a ver, tenemos voluntades transformadoras, que eso es lo que nos junta, pero ¿qué estamos logrando con estas voluntades transformadoras traducidas a acciones concretas? Quería seguir un poco, Isabel, esa misma línea de el pensarse críticamente y el desafío en el fondo que tiene o que tendrían desde Claxo en ese sentido, estando en la directiva, estamos decretando acá. ¿Y cuál sería el desafío en ese sentido? Porque claro, muchas veces pasa, y aquí me tomo a esta crítica que se hace muchas veces a la academia, que claro, existe el análisis, pero poco se siente el reflejo de ese análisis, quizás la sociedad en su conjunto. ¿Cómo analizas esa situación? Sí, bueno, eso pasa, ¿no? Ha pasado en la historia que cada vez que hay también un repliegue de los movimientos sociales y repliegue de los procesos de transformación o de acción política, ese repliegue se nota en la academia y la universidad se encierra en sí misma, ¿no? Y ahora vivimos un proceso muy fuerte así, encerrado en la escritura de paper, de artículos indexados y de proyectos Fondesit aquí en Chile, ¿no? Pero bueno, el equivalente en otros países. Entonces parece que el trabajo académico es un trabajo de contar puntos y de rellenar formularios, ¿no? Que son cada vez más engorrosos. Entonces la apuesta de Claxo es decir, bueno, la academia no tiene por qué hacer eso, ¿no? La academia no está obligada a hacer eso. Somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo esas reglas y por lo tanto los que podemos transformar esas reglas. Y hacer una academia crítica y una academia comprometida significa estar en la realidad, pensando en la realidad. Y la realidad latinoamericana y caribeña no necesita paper ni revistas indexadas, lo que necesita son proyectos transformadores. Y eso no solamente implica lo que se ha puesto también bien de moda, que es esta idea de transferencia del conocimiento o de extensión. O sea, ya, entonces le pedimos a los estudiantes y a las estudiantes o exigimos los proyectos que la gente salga y haga algo útil. Pero no se trata de una aplicación o una sola aplicación del conocimiento, sino que de entender la crítica como una construcción colectiva de conocimiento, como entender que los movimientos sociales, que las personas desde su realidad producen conocimiento, un conocimiento que es tan válido como el que producimos en la universidad. Estamos conversando con la doctora profesora Isabel Piper, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a propósito de su candidatura a la dirección ejecutiva de Claxo. Te escuchaba, Isabel, y pensaba en el rol en este momento específico. Voy a decirlo así, si uno tiene una conversación así medianamente razonable, uno debería decir: Milei nunca debió haber salido elegido presidente de Argentina, ¿no? O uno mira al señor Trump y dice: un sujeto como este jamás debió haber sido
electo presidente de la principal potencia del mundo. Y sin embargo ocurre, Isabel, con las reglas de la democracia. Yo me resisto a creer que nuestros pueblos sean de extrema derecha o tengan una manera cavernaria de ver la realidad, pero sin embargo, puestos a escoger, optan por este tipo de liderazgo. ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto para efectos de que esto no se quede solamente en la academia? Estamos hablando también de ponernos en acción y de construir sociedades más fraternas, más justas, mejores para la vida en común. Sí, tomando lo que decía antes de un pensamiento crítico que no solamente critique a los demás, sino que se critique a sí mismo. Pienso que es muy importante reflexionar sobre qué han hecho, qué hemos hecho cuando los sectores progresistas hemos estado en el gobierno, ¿no? De qué manera hemos contribuido desde estos sectores que queremos contribuir en las reglas de la democracia a la transformación, qué cosas hemos hecho y qué cosas sobre todo no hemos hecho, ¿no? Y en qué medida hemos contribuido a producir esta especie de frustración o de desencanto con la política y esta falta de credibilidad en la institucionalidad política. Nosotros hemos visto aquí en nuestro país, tuvimos una revuelta popular masiva que duró meses y que fue fuertemente reprimida precisamente porque uno de sus motores era la falta de credibilidad en la clase política. La casta política también dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto, no? Esto se da solamente porque la gente no cree o porque dices tú es de extrema derecha, porque no sabe. Yo también me resisto a pensar de eso. Más bien creo que la gente sabe y que las personas lo que ven es que no han podido confiar en sus líderes políticos y que es necesario ahí repensar la política y que eso es algo que las organizaciones están haciendo desde sus bases, que las asambleas territoriales han hecho y siguen haciendo muchas en nuestro país, que es lo que hemos visto después de la revuelta, ¿no? Ahí está, yo creo, el lugar de la reflexión crítica. El lugar de la reflexión crítica no está en los grandes iluminados, ¿no? O iluminadas que nos dicen qué hacer. Está en las mismas personas que han vivido esa realidad, ¿no? Que votan, que apuestan y que chocan una y otra vez con la realidad de los cambios que no se hacen. Preguntaba Patricio Isabel por este posicionamiento de figuras como Trump, como Milei, que han planteado cosas como lo que planteó Milei respecto al pueblo palestino y sacarlo de su territorio para que Estados Unidos se haga cargo de él. Se habló de limpieza étnica, fue transversalmente criticado internacionalmente por la ONU también por violar el derecho internacional, etcétera. Pero en ese sentido me gustaría, si pudiera entregarnos su reflexión sobre, en materia de derechos humanos, ¿cuál es la clave desde las ciencias sociales? Porque pareciera que se ponen en cuestión de alguna manera. Sí, y efectivamente nosotros hemos visto también esto en los trabajos de investigación que hacemos en la facultad, ¿no? De cómo, de alguna manera, ha ido... A ver, lo voy a decir así. Le hemos regalado, cedido el concepto de derechos humanos a la derecha. O al neoliberalismo, ¿no? Que se ha apropiado del concepto de derechos humanos y lo ha convertido en un derecho individual o en un derecho de las minorías. Entonces, claro, ahora, y eso también vuelvo al tema de la revuelta, ahí lo vimos claramente, ¿no? Cómo se enfrenta el derecho a la protesta con el derecho a circular libremente por la calle o el derecho a la seguridad individual. Y aparecen los temas de la seguridad individual o del emprendedor o de la seguridad de la tienda, aparece como más importante como el derecho a la protesta o el derecho a las reivindicaciones políticas o a la vida misma, ¿no? A la seguridad de las personas que se manifiestan. Entonces ahí hay un choque entre derechos y entre los sentidos que construimos de qué significan los derechos humanos. Y creo que ahí hemos soltado muy fácilmente, bueno, no sé si fácilmente, pero hemos soltado el concepto y la reivindicación por los derechos humanos. Y creo que hay que volver a
hay que sacar los derechos humanos del listado de derechos de las Naciones Unidas que está puesto muchas veces en las oficinas y que nadie ve, y hay que llevarlo a la vida cotidiana. ¿Qué entendemos por derechos humanos? ¿Cómo los defendemos? ¿Cómo se traducen en la práctica, ¿no? Cuando se defiende el derecho a la existencia de un pueblo, ¿no? ¿Qué otros derechos están implicados ahí? El derecho a la autodeterminación de un pueblo es un derecho fundamental, ¿no? Por supuesto que nosotras creemos que sí, pero bueno, parece que Estados Unidos cree que su reivindicación es más importante que el derecho ahí a tener una ribera, como dijo Trump, una ribera en el Medio Oriente, es más importante que el derecho a la autodeterminación y a la vivencia de un pueblo. Sí, algo que nos ayuda mucho, Isabel, ahí no sé cómo lo ves, es que siendo, se supone, los derechos humanos en el papel universales y que no hacen distinción, vivimos una época donde está subjetivizado que el derecho importa en la medida que me afecte a mí, ¿no? Típico caso de una movilización de trabajadores que se le arregla la situación a dos y esos dos se desmovilizan y dejan de concurrir a trabajar por el resto. ¿Cómo ves eso? Porque no sé si lo ves, puede que lo vea yo y no, pero esta idea del derecho como algo que en la medida que me afecte y me convenga, lo reivindico, pero no en esa perspectiva en la que estamos conversando esta mañana. Claro, una visión muy neoliberal, individualista de los derechos humanos. O sea, si me afecta a mí, entonces me preocupo, y si no, no. Y además, naturalmente es como la definición de cuál es un sujeto de derecho, en teoría debería ser universal, creemos que es universal. Sin embargo, no es universal, porque hay sujetos de derecho que son entendidos como que tienen más derechos que otros. Y cuando hay una pugna ahí entre el derecho de defender el derecho de un sujeto implica, ¿no?, la cesión de los derechos de otro, ahí hay un problema de poder finalmente el que gana. No es el que tiene más sujeto, el que tiene más derechos. O sea, ¿quién tiene más derechos? Eso es una pregunta también muy, muy compleja, que al final hay que ver que se traduce, o las decisiones se traducen en términos de poder y de dominación, donde son los sectores dominantes quienes aparecen como teniendo más derechos o cuyos derechos son más importantes que los demás. ¿Cuál es el quehacer ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo recuperamos de alguna manera? Usted decía que se había soltado, se había cedido de alguna forma el concepto de los derechos humanos. ¿Qué se hace para recuperarlo, entre comillas, o como para poder que colectivamente se entienda lo que son los derechos humanos? Bueno, primero llenarlo de contenido, porque se ha vaciado de contenido, ¿no? Se transforman de repente como en normas. ¿Esto es o no es? ¿Lo permite el estatuto o no lo permite el estatuto? ¿Lo permite la ley o no lo permite la ley? Y en ese sentido creo que las ciencias sociales hemos estado bastante ausentes de esa reflexión de lo que son los derechos humanos. Sí, hemos denunciado mucho sus violaciones, hemos defendido a las personas que tienen derechos y hemos apoyado a los efectos de las violaciones de los derechos humanos. Eso en Chile se ha hecho mucho. Sin embargo, se ha ido vaciando de contenido, como decía, y creo que hay que repensarlos críticamente y volver a las reflexiones de base. Insisto en eso, ¿no? Insisto en que las personas, las organizaciones de defensa de derechos humanos, la gente que se organiza, ¿no?, para reivindicar el tema, tiene ideas muy potentes y hay que construir ese conocimiento, ese llenado de contenido y ese conocimiento de los derechos humanos, hay que llenarlo precisamente con la gente que trabaja en eso, no solo desde la academia. Bueno, Isabel Piper, candidata a la dirección ejecutiva de Claxon, nos ha acompañado esta mañana, disculpen, estamos en febrero, vengo recién volviendo. Puedo venir todos los días. Perfecto. Isabel, invitadísima. Muchas gracias por haber venido. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, Isabel. Y estamos llegando al final, Constanza. Sigan en la sintonía de la Radio Universidad de Chile a través de nuestras distintas plataformas. Programación especial del mes de febrero, pero informándoles permanentemente de lo que está ocurriendo en este día. Vamos a hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en Gaza, por cierto, a lo que va a pasar con las candidaturas presidenciales que siguen ahí revoloteando y generando un clima de bastante expectación en este mes de febrero. Y por supuesto, en este día que va a estar en cierta medida determinado por ser el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, donde hay varias actividades organizadas
al respecto. Esto y mucho más durante el día y por supuesto con nuestra programación que vincula información, entretención y música, que es algo tan sensible para nosotros, especialmente si se trata de música chilena. Sigan en la sintonía de la Radio Universidad de Chile. Nosotros nos escuchamos mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis. Lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas, en una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO, Universidad de la Frontera de Temuco, Radio Universidad de los Lagos, de Osorno, 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Valdivia, El Periódico.cl de Temuco y la Araucanía, Radio UTA, 95.9 FM, de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota, Radio Placeres, 87.7 FM de Valparaíso, Radio Talcahuano, Radio Universidad de Antofagasta, 99.9 FM, Diario TV Canal 5.cl, de la región de los ríos y de los lagos, Radio UNAV, 101.9 FM de la Universidad Arturo Prat, región de Tarapacá, Radio Quinta, 106.6 FM de Quinta Normal, Radio Ricalma, 107.9 FM de Icalma, región de la Araucanía, canal de televisión R2 TV de las comunas de Mejillones y Taltal, Radio Tricahues.cl de Montepatria, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto 96.1 FM, Radio Extremo de Viña del Mar 96.1 FM, Radio Cañahual FM Online desde Panguecillo, comuna de Salamanca, provincia de Choapa, Radio Olmué Online, Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile 102.5 FM.